Vamos a seleccionar, habíamos dicho que el ejercicio de la semana pasada consistía en seleccionar un texto, una oración y consistía también en seleccionar una oración en base a la investigación hecha de la planta vegetal que habíamos seleccionado. En este caso vamos a trabajar con nuestro foro con el que ya habíamos trabajado y vamos a mantener abierto la herramienta CorelDRAW. Como saben, acá ya está abierto y está configurado porque ya el ejercicio se va a realizar en un archivo que ya se utilizó con anterioridad. Voy a configurar en A4 mi hoja de trabajo y en horizontal, porque esté vertical, pero lo que queremos trabajar es en horizontal. Se había elegido acá en esta palabra, en esta investigación respondida en el foro, la palabra saludable. Entonces, el ejercicio nos pide colocar, en este caso, si queremos que la palabra aparezca más grande, entonces le pegamos acá saludable y le regulamos de esta manera, todo con el mouse. Y ahí nosotros primero lo que tenemos que hacer es cambiarle el tipo de texto, o sea, la fuente tipográfica de la palabra saludable. Vamos a regular bien primero en una unidad, en un número exacto la palabra. Saludable es la palabra que el compañero eligió. Podemos colocarle en un tamaño 90 o más grande 150. Recordemos que en Corel los textos hay que configurar en el mayor tamaño para que se vea. Entonces acá está la palabra saludable. Aquí nosotros entramos para cambiarle la letra. Vamos a elegir esta. Entonces ahí está la palabra saludable y dependiendo de la tipografía a veces varía también el tamaño. Entonces vamos a 175 o 200. Debemos ir regulando de modo a que la palabra ocupe toda la hoja. O directamente le regulamos a 250. Esto se hace de forma manual en el programa CorelDRAW. Recordemos que estamos trabajando con ese programa. Para centrar era la P, pero como va a llevar un texto, se hace de esta manera. ¿Qué vamos a ver en este momento? Es convertir a curvas. Convertir a curvas. Y podemos cambiarle el color. Recordemos que vamos a utilizar la gama del verde. Y lo que podemos hacer es entrar en esta pestaña y buscar una variable del verde. Podemos darle aquí. Y ahora que ya está convertido en curvas la palabra saludable, vamos a ofrecer distintos efectos de texto. Acá tenemos la sombra. Le regulamos de esta manera. Y ahí hay como una pequeña sombra en la palabra. De un ejemplo de texto. En esta caja, debajo de la herramienta de corrección y arriba de la herramienta transparencia se encuentran los efectos de texto. Vamos a tratar solo algunos. Entonces, si quiero sacarle el efecto de sombra, le doy control Z. Y ahí es como la palabra saludable vuelve a la normalidad. Ahora vamos a probar nuevamente aquí otro efecto de texto. Esto es trabajando con el título. Y aquí hay otro efecto de texto que se llama silueta. ¿Cómo yo hago que mi silueta no sea tan ancha? Le regulo en esta parte, después de donde se regula el número. ¿Qué tamaño tenía?
0,882, le bajo a 0,5. Y ahí en la palabra saludable se ve un poquito más, digamos, se ve un poquito más decente. En fin. Ahí le regulamos para que esté bien centrado. Este es el ejemplo de silueta. Si quiero quitarle la silueta o si quiero cambiarle color, nuevamente entro en esta parte y regulo aquí el color de relleno de la silueta. Quiero que tenga un relleno más claro, más oscuro. Le regulo en esta pestaña, en la segunda. Bien, vamos a dejarle en este efecto para que vean lo lindo que es. Pero queremos probar varios efectos a la par. Entonces, nuevamente, en vez de darle control Z, le doy borrar silueta. Entonces, quita el efecto y la palabra saludable otra vez vuelve a la normalidad. Vamos a probar otra herramienta que ya es un poco más compleja y dependiendo del tipo de trabajo que vamos a hacer, ya vemos si queda bien o si queda mal. Hay efectos que a veces no funcionan. Vamos a probar con la distorsión. ¿Y qué es lo que hace la distorsión? Como dice su nombre, cambia un poco la forma de la letra. Y acá nosotros vemos 3 tipos de distorsión. Vamos a probar con esta distorsión. De entre los efectos hay otra vez variaciones de efectos. Ahí está la más conveniente. ¿Y qué es lo que hace? Cambia de posición la letra. O sea, la palabra que habíamos seleccionado que es saludable. Ahora vamos a ingresar nuevamente aquí. Nosotros queremos probar varios efectos y lo que hacemos es borrar distorsión y otra vez la palabra saludable vuelve a la normalidad. Bueno, vamos con la herramienta de envoltura. Seguimos con los efectos de textos. ¿Y qué es lo que hace el efecto de envoltura? A través de varias flechitas nosotros podemos regularle de esta manera. Es casi similar a la herramienta anterior, a la herramienta de efecto de texto, pero uno ya le regula como quiere el tamaño y no es un efecto que pesa demasiado. Podemos regularle de esta manera. Acá también está la posibilidad. Es un efecto mucho más ajustable al texto. Este es por nombrarle un ejemplo. Un ejemplo más. Vamos al último ejemplo, a la última herramienta, que es la herramienta de extorsión. O mejor dicho, extrusión. Que hace de que la palabra tenga un efecto un poco más tridimensional, pero para esto conviene, para que esto sea un poco más, tenga más sentido, conviene dejar sin relleno la palabra y aplicarle un contorno. Entonces queda de esta manera y acá le regulamos también el ancho. Ingresamos aquí y le damos, por ejemplo, en 1,0 milímetros o mejor 0,75.
Volvemos a aplicar, vamos a ver si funciona. No funciona porque a lo mejor nuestra palabra no tiene contorno. Entonces vamos a aplicarle el color blanco. Entonces nuestra palabra saludable queda en blanco y verde. Nuevamente volvemos a ver si es que va a funcionar. Si funciona. Vean aquí el efecto que tiene. Saludable tiene un efecto un poco más de peso. Un poco más de 3D. Y aquí vemos la última herramienta. Ahí vemos el efecto de extrusión. Pero si yo quiero, no quiero que tenga, acá vemos 1, 2, 3, 4 tipos de extrusión. Entre eso tenemos que descubrir cuál es que más nos gusta y cuál es el que vamos a seleccionar. Bueno, queda la palabra saludable. A mí no me gusta el último efecto. Lo que hago aquí es ingresar en el efecto. Aquí tenemos que darle clic en el icono, borrar extrusión. Me gustó más, por ejemplo, a mí, cómo quedó con la silueta. Pero antes tengo que cambiar el ancho en ninguna y nuevamente le doy aquí y vuelvo a la normalidad la letra. Bien. Le doy en la silueta. Me gustó más el efecto que tenía. Nuevamente cambiamos aquí 0,5. Y ahí vamos viendo. El vegetal que el compañero había elegido era el comino. Entonces vemos un tipo de silueta, un color que vaya más con el comino. O que sea similar aunque sea. Bien. Ahí vemos un efecto. Nos quedamos con el efecto de la silueta. Ya elegimos, tenemos el texto, tenemos la palabra ahora. Nos falta elegir el texto. Aquí había elegido en cualquier caso el texto. En cualquier caso se considera que esta especie ayuda a digerir los platos pesados gracias a sus propiedades saludables, siendo responsable de reducir la producción de gases en el organismo. Entonces lo que se hace es copiar del mismo foro, le doy copiar, vuelvo a mi CorelDRAW y lo que hago es pegar. Entonces lo que hace es, volvemos a darle en texto y lo que hacemos es pegar el texto en sí. Entonces lo pega de esta manera. El ejercicio nos pide trabajar en CorelDRAW en otro programa, pero algo muy importante es la fuente tipográfica de la palabra tiene que ser una y la fuente tipográfica de la oración debe ser otra. Vamos a elegir un subdenominador, o sea, vamos a elegir una letra que sea un poco más legible. Podemos buscar quedarnos en esta palabra, mejor dicho, en esta fuente tipográfica. Volvemos a buscar acá. Primero se marca el texto. Vamos a buscar la Garamond, por ejemplo. La Garamond en negrita. Bien. Aquí está el texto. Tenemos que regularlo aún más. Pero antes le vamos a asignar un color un poco más oscuro.
Lo que vamos a hacer es espaciar primeramente, de modo que entre en la hoja. Y ahí es como se regula la palabra. Le damos P, que es centrar, que nos centra en la hoja. Y nuevamente nosotros le vamos a aplicar esto. Se recomienda cambiar el tamaño, por ejemplo, hay valores que no aparecen y debemos insertarlo manualmente. Vamos a cambiarlo a 26. Ahí está. Le cambiamos a 26. Tamaño de la letra. Y lo que vamos a hacer es marcar todo el texto con el mouse. Ingresar en esta parte, que es la configuración del texto. Y vamos a arreglar, pulir el rango de espaciado. ¿Qué es lo que hace? No achica la letra. Y la fuente tipográfica lo que hace es que encaje un poco mejor. Entonces aquí encaja un poco mejor. Le vamos a elegir un verde también acorde al vegetal. Esto todo en base a la investigación sobre el vegetal o planta que han elegido. Entonces aquí queda. Encajan bien ambos. Le doy a agrupar. Para ver cómo queda, le doy nuevamente desagrupar. Y aquí dicen, aquí queda el texto, el que se eligió, la palabra que eligió, el comino es saludable. Y aquí el texto sobre el comino. Entonces queda de esta manera. Entonces el ejercicio es de esta manera. La palabra tiene que ir arriba, tiene que ir como título, la palabra que han elegido, y la oración que han elegido va en la parte posterior, o sea, debajo de la palabra. Entonces queda de esta manera. Si queremos aplicarle un efecto a la oración, también podemos hacerlo, pero debemos ver un efecto que haga que la oración se pueda leer, ya que sabemos y estamos viendo acá que la oración es mucho más pequeña. Entonces lo que convendría primerito es convertir a curvas o control Q, como lo hice en mi caso. Entonces hacemos clic aquí sobre el texto que ya está convertido a curvas. Podemos probar con la herramienta sombra. O podemos invertir el orden de la sombra de esta manera. La sombra se puede regular también con control. Para mí no queda bien, entonces hago clic nuevamente sobre la palabra y aquí le doy quitar sombra. Bien. Acá le doy a agrupar, ya está mi texto aquí y ya está también mi palabra de mi investigación. Ese es el ejercicio que deben hacer dentro de la herramienta CorelDRAW o dentro de otro programa que ustedes dispongan. Bien. ¿Qué queremos hacer en este momento? Queremos configurar para impresión. ¿Dónde nos vamos? Podemos entrar en esta parte donde dice imprimir, que está al lado de la pestaña guardar, o directamente le damos control P. Control P porque print significa imprimir en inglés. Entonces hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pestañas que configuran la impresión. Vamos a ver la general. Acá en la impresora siempre tenemos que atender a que sea la impresora correcta. Debemos de saber de que si tenemos varios documentos dentro de un archivo, si queremos imprimir solo esta página, le damos página actual. Eso depende de qué queremos hacer. En color no le configuramos nada.
salida de colores como RGB está bien, porque está colores. Aquí donde dice compuesta también vemos si está todo ok. Donde dice diseño, por ejemplo, en casos muy particulares, aquí es donde se cambia. Siempre debemos cerciorarnos de que esté en la parte de centro de la página. Entonces hace que la impresión salga bien y que no se corte. Donde dice preimpresión también, si es solo de una cara la impresión solamente, si es de más hojas o hay que hacerle algún efecto especial si queremos que tenga doble cara, por ejemplo, la impresión, ahí es donde tenemos que tocar esta parte. Y cuando dice sin problema es porque la impresión se ve bien, está autorizado para imprimirse, se ve bien estéticamente, no hace falta hacerle ningún cambio antes de imprimir. Bien. Esta parte donde dice preferencias, debemos solamente entrar en caso de que tengamos una impresora específica instalada en nuestras computadoras. Entonces, de acuerdo al tipo de impresora que uno tenga, entonces aquí uno puede ingresar a configurar si queremos que imprima color, si queremos que imprima en escala de grises, si queremos ahorrar más. Lo primero, lo principal que se debe tocar es solamente esto que donde dice en la pestaña general. Luego, estas pestañas restantes se tocan solamente si hay algún tipo de papel en especial, si queremos imprimir más copias, si queremos imprimir de doble cara, como se había dicho. Y en todo caso, yo quiero imprimir solamente esto que está aquí, lo que dice saludable. Entonces, si quiero imprimir 2 copias, le hago aquí, voy subiendo de esta manera. Bien. Esto tampoco no tengo que tocar y le doy acá. Entonces, aquí donde dice presentación preliminar es cómo se va a ver mi diseño antes de imprimir. Entonces, queremos que esté en A4, en tamaño A4. Recuerden que si quieren cerrar la vista preliminar de impresión, tienen que darle aquí, no darle aquí, porque aquí cierra el documento en sí y no guarda los cambios. En cambio, aquí solamente cierra la vista preliminar. Donde dice presentación preliminar, ahí vemos estos factores, aquí donde están las rayitas, el margen, es lo que hay que cuidar. Mi diseño no tiene que pasar esa raya porque si no, no se va a visualizar todo al momento de estar impreso, no se va a ver todo y va a aparecer cortado mi diseño. Va a aparecer cortado todo lo que yo haya hecho en Corel. Bueno, en fin. Estas son las cuestiones básicas que ustedes deben saber al momento de imprimir. Entonces, aquí le doy si mi diseño está en horizontal, coincidir orientación. Horizontal dice ahí, siempre tenemos que cerciorarnos de que esté en esta configuración y si yo configuré mi hoja en vertical, siempre va a aparecer, va a decir coincidir orientación, paréntesis vertical. Bien. Si quiero imprimir una copia, nuevamente le regulo acá o con las flechitas aquí, de mayor a menor. Esto es lo que tenemos que saber, ya que no vamos a imprimir. Yo les estoy mostrando nada más cómo se ve la parte de la configuración de impresión. Le doy cancelar. Está el documento. Está ya el efecto. También ya está de la forma en la cual ustedes tienen que hacer el ejercicio. Este ejercicio es para el 25 de agosto. ¿Qué deben hacer? Nuevamente les explico. Tienen que entrar nuevamente al foro que contestaron el día de la fecha 4 de agosto. Deben ingresar a la interfaz del CorelDRAW o de cualquier programa de manejo vectorial que ustedes estén manejando. Deben insertar
la palabra que han elegido, que han escrito en su foro en base a la investigación que hicieron, y lo que deben hacer después es pegar también la oración que ustedes eligieron en base a su investigación. A lo que se le debe aplicar el efecto de texto es solamente a la palabra que eligieron. En este caso es la investigación en la que trabajamos es del comino. Lo que se eligió del comino como palabra es saludable. Y el texto está aquí, el texto que se eligió de la oración. Entonces lo que tenemos que hacer es efecto de texto solo al título, a la palabra que han seleccionado. Y una vez que realizan todo, agrupan con control G. Y por último, lo que pueden hacer es previsualización a pantalla completa, que no es lo mismo que previsualización de impresión. Entonces aquí le doy. Ahí es como se ve la hoja, o sea, cómo se va a ver la hoja al momento de imprimir. Recordemos que está configurado esto en A4 y así es como se tiene que ver el texto. Tiene que estar en horizontal. Así como se tiene que ver el texto y la oración. Eso es todo. Espero que hayan entendido la consigna, la actividad. Este video es de cómo deben hacer la actividad a distancia, la actividad en línea en el foro va a ser otra, pero es muy importante que visualicen el paso a paso de este video por más largo que sea. Ante cualquier duda o consulta, no olviden de contactarme para poder entender cómo se realizan estos efectos o si tienen consultas técnicas más específicas. Ahora lo que vamos a hacer, ya que yo realicé este ejercicio en un documento ya existente, lo único que le doy es en la X y me aparece esta pregunta. ¿Desea guardar los cambios en Flyer Proyecto Sanidad Vegetal? Porque yo lo que hice es agregarle una hoja ya al archivo existente. Entonces le doy, de esa manera le doy sí. Se guarda el documento, pero queda abierto el programa. Entonces lo que hago es salir con la X nada más para finalizar el proceso, el ejercicio.